Paisas, buenas tardecitas tengan ustedes, son las 11:17 del miércoles 25 de junio. Se llama el viernes 27 de junio, ahí en la colonia González Ortega. Bueno, no festejo eso, ¿verdad? Porque pues somos cristianos. Decía una señora ayer, sí, ayer que ando queriendo sacar mi 401k por la situación difícil en la que estamos. Es nada, ¿verdad? Pero pues ya ven el estado y el federal, más el federal ahorita. Está en una situación muy antagónica con todas las personas, honestamente. Con los únicos que no está peleando el federal es con los ricos. Él quiere protegerlos, quiere cargarle la mano a los contribuyentes menores para perdonarle a los contribuyentes mayores. Ese es todo el paquete. Y quiere que los contribuyentes menores, sea cualquier ciudadano, pague las guerras y todos los proyectos que él tiene, porque no contribuyen los ricos, son los que tienen el dinero. Pero bueno, así son las dictaduras, ¿verdad? Bueno, yo no quería hablar de eso, no quiero hablar de la política, porque es una cosa ya muy sucia, muy pervertida yo siempre lo he dicho que el país más corrupto es aquí, Estados Unidos, ¿sí? Y se los voy a decir como me dijo una persona de un seguro. Le dije, oye, eso que me estás diciendo es un robo. Y me dijo, sí es un robo, pero nosotros estamos robando con permiso. No les digo el nombre del seguro porque es muy famoso y anda en el freeway, ¿verdad? Bueno, el que entienda, entiende. Anda en el freeway ese seguro y tiene su nombre de freeway también. Entonces, así me dijo. Entonces, por eso les digo que aquí Estados Unidos es el país más corrupto del mundo. Nada más que con permiso, o sea, están haciendo corrupción legalmente. Y eso pues es corrupción. O sea, llamen como quieran, es corrupción. Bueno, el hecho es que la situación en Israel, Irán, está un poquito fuerte, ¿verdad? Sé que va a haber un tratado ahorita, no es una firma de acuerdo de paz, no. Es un tratado que es mediático. Las profecías de Daniel están bien claras, ¿sí? Sobre Irán. Lo que pasa es que la gente no conoce la historia de Irán y el pueblo de Israel. Miren, si estudian la historia del tiempo de antes, muchísimo antes, del tiempo que Dios le habla a Abraham, los saca de allí del pueblo de Irán, más que en aquel tiempo no tenía ese nombre, ¿sí? Tenía otro nombre. En el tiempo de Nabucodonosor también tenía otro nombre. Este pueblo viene de los descendientes de Sem, ¿sí? Y ya cuando se forma el pueblo de Irán, era entre Sem y Cam, se juntan y hacen ese pueblo, esa nación. Pero bueno, yo no quiero decirles toda la historia, también ustedes tienen derecho de estudiarla y conocerla. Pero ya en las profecías bíblicas de Daniel, ahí vuelve a salir y la Biblia dice ahí qué imperio o qué bestia, porque son 4 imperios, ¿sí? Acuérdense del tiempo que Daniel está ahí, es llevado cautivo en el tiempo de Nabucodonosor, y la historia de la estatua que él mira en sus sueños, ¿sí?
los 4 imperios que salen y después de ahí las 4 bestias, ¿sí? Está representando pueblos y naciones. Entonces ahí ustedes entenderán qué es el término de estos tiempos. Y yo lo único que les puedo decir es que ya el juicio a las naciones está cerca, ¿sí? Viene el tiempo, el periodo de la gran tribulación, en lo que hay controversia. Les he dicho en muchos de los videos que yo hago, hay controversia de algunos cristianos que dicen que la iglesia o cada persona que ha creído en Cristo, porque eso es lo que significa iglesia, los demás son religiones, las religiones todas mienten. No la religión, ¿ok? La religión no miente, ninguna religión miente, sino los miembros de esas religiones, cualquiera que sea. Yo no defiendo ni donde me congregaba, no defiendo ninguna, porque también ahí hay personas mentirosas, incluso el pastor ha mentido, ¿sí? Pero la palabra de Dios no miente, ¿ok? Solo ellos. La religión, ninguna miente porque ninguna habla, ¿sí? Hablan las personas que representan esa religión y todas mienten, ¿sí? No crean que soy ajeno yo al conocimiento de eso. Pero, pues esos dogmas son sus estatutos, son sus decretos de cada religión. Y si no los llevas, pues lógico que te van a excomulgar. Algunas lo hacen, excomulgan a las personas, otros los expulsan. ¿Por qué? Porque tienes que seguir sus normas y sus estatutos. Pero bueno, esas son cosas de humanos. Entonces les digo, que tengo que venir hablando y chequeando el tráfico y por eso tengo que hacer pausa, ¿verdad? Bueno, a ver si no me callan. Bueno, ustedes saben, hay personas que tienen ayudante para hacer los videos. Yo no tengo, yo tengo que hacerlos por mi propia cuenta. Por eso siempre grabo así, manejando y hablando y exponiendo las cosas que yo quiero decir. O a veces me paro para decir algo bien, que es como ahorita, es algo muy profundo, algo que se tiene que estudiar por las personas, porque el periodo ese de la gran tribulación, como les decía, que hay personas cristianos que dicen que no va a pasar la iglesia. Sí, sí va a pasar. Por lo que no va a pasar la iglesia, sí va a ser por el juicio de Dios a las naciones. Ahí la Biblia dice claramente, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia, ¿sí? No se refiere a la ira de las personas, ¿no? ¿Eso qué? La ira de Dios. Tanto así que dice Apocalipsis que le dirán los ricos y poderosos, le dirán a las montañas, cúbrenos al que está sentado en el trono de la ira del Cordero, cúbrenos, porque ¿quién podrá estar en pie? ¿Sí? Así está la situación. La ira de Dios no es cualquier cosa, ¿sí? Nadie va a poder aguantar eso. Es imposible. Entonces, para que vayan viendo, eso es lo único que por eso no vamos a pasar la iglesia, por la ira de Dios. Pero la gran tribulación sí. Y miren, déjenme les digo una cosa. Sí, yo les digo, por lo que dice la Biblia, ¿no? Sí, por lo que dice la Biblia, pero ahora sí que como le decimos a la gente, tengo un primo que se llama Siriaco y cada vez que quiere discutir conmigo le digo, pero ¿estás seguro de tu salvación? Porque me dices tú, católico, que ni conoces la historia de tu religión, ni sabes que fue primero el cristianismo hasta cierta tiempo, porque si le hago preguntas, a ver, Pablo
si tú dices que supuestamente es tu religión, la iglesia o la iglesia, porque le dicen iglesia, por la religión que Cristo fundó, muéstramelo con la Biblia. ¿Dónde en la Biblia dice que es esa iglesia o esa religión que Cristo fundó? ¿Dónde dice tu dogma? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién de los apóstoles menciona el nombre de tu religión? No sale. Cuando Pablo se convierte, ¿de qué se convierte? ¿A qué se convierte? Porque si era uno de los pregoneros que defendían más la iglesia de Cristo como Juan, ¿por qué nunca mencionan el nombre de esa religión? Nunca. ¿Por qué? Porque hasta Juan, y después de Juan en el año 225 al 350, ¿sí? Del 225 se empezó a manejar el nombre de la Iglesia Universal. Ya en el tiempo de Constantino ya se le otorga el nombre de Iglesia Católica Apostólica Romana. Ya de ahí se maneja. Pero fue hasta esa época. Pero antes de eso era el cristianismo normal, el cristianismo que Dios dejó, solo que algunas ramas se fueron saliendo sin denominación porque empezó a entrar la idolatría a la iglesia. Y por eso los judíos, ¿sí?, ortodoxos no aceptan el cristianismo porque creen que es paganismo, que es idolatría. Pero no saben que hay ramas del cristianismo que ah, siguen solo las normas que Dios dejó en su palabra, no aceptan la idolatría, no aceptan el marianismo, ¿sí? Ni tanta idolatría que hasta los propios ah, apóstoles se hicieron santos y no saben que santo es apartado, separado para el uso de Dios, no para hacerles ningún atributo de que pueden hacer milagros. Los hicieron estando en vida, ¿sí? No lo niego. Acuérdense que pasaba Pedro, ¿sí? Y muchos sacaban sus enfermos para ver si la sombra de Pedro los tocaba para que fueran sanos, pero no era el poder de Pedro, era el Espíritu Santo, el Abacadosh, obrando en Pedro para hacer los milagros. Nadie humanamente puede hacer milagros. Cuando Pablo se sube arriba del joven que cae cuando está haciendo una predicación larga, no es Pablo el que tiene el poder para revivir a esa persona o resucitar. Es el Abacadosh obrando a través de Pablo para hacer ese milagro. Ellos lo reconocían, ellos sabían, porque Dios les dio ese poder de expulsar demonios de personas. ¿Sí? Iban a ser testigos de la gracia y el poder de Dios a través del mundo, pero no era para idolatrarlos de la forma que lo ha hecho esta religión católica apostólica romana, que no tiene en su lema, ¿sí?, Iglesia Católica Apostólica Romana. En ninguno tiene iglesia cristiana. Pero bueno, pero ahí se los dejo nomás para que vean, ¿sí? Y Apocalipsis da una descripción de esa religión que va a pasar en los últimos tiempos, ¿sí? Porque el pacto del anticristo va a empezar con el ecumenismo de juntar todas las religiones, todas las que creen en eso, no todas van a caer, no todas se van a envolver, ¿sí? Las iglesias fundamentales o fundamentalistas que solo creen en la palabra de Dios y que sabemos eso va a pasar, no van a firmar ningún pacto con esto. Por eso a los bautistas fundamentales no nos quieren ellos. ¿Sí? Y si les digo la historia de los bautistas fundamentales, se sorprenderían porque viene supuestamente, no voy a decirles porque ellos no pueden comprobarlo, que viene desde Juan el Bautista, solo por el nombre de Bautista. Yo no puedo decir que viene desde ahí, pero sí tiene esas normas
de respetar la ley de Dios y fundamentarse solamente en lo que Dios dice. Si ustedes ven, Juan el Bautista es lo que tenía, y muchos de los bautistas tienen ese fundamento de creer solo la palabra de Dios, la guía de Dios, la obediencia a Dios en su palabra, alaba a Kadosh, al Espíritu Santo. Sí, muchos tienen eso, de no mancharse con tanta idolatría, con religiosidad extraviada de la palabra de Dios. Pero bueno, les digo, y si ustedes analizan, fue primero, ¿sí? Antes de que Cristo empezara su ministerio, Juan el Bautista lo bautizó a la edad de 30 años. Entonces, si los bautistas son desde Juan el Bautista, ¿qué es primero? La iglesia o la religión bautista. Entonces ahí el catolicismo nada tiene que pelear con los bautistas, pero les digo, eso es solamente aberraciones de las religiones, ¿sí? Por querer tener la preeminencia. No, 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 no. Esa es una locura humana del pensamiento humano. Yo no voy a caer en esas, si fuera un tonto, un menso. Pero bueno, les digo, la aberración del catolicismo de decir que ellos son la religión que Dios a través de Cristo fundó, pues es una aberración, una mentira, porque nada tiene que ver el respeto de los 10 mandamientos con la idolatría que ellos practican. Véanlo, Éxodos capítulo 20, Salmos 115, Apocalipsis, Romanos, lean los libros esos de la Biblia, Gálatas, Efesios, ¿sí? Lean lo que dice ahí sobre la idolatría. Corintios, primera y segunda, ¿sí? Pero bueno, ahí se los dejo. Hice un pequeño video voy a llegar al minuto 17 y ahí lo voy a parar. Y miren, yo solo siempre pido que Dios los bendiga, que les dé sabiduría para que entiendan ustedes su palabra. Y a ti, primo, te lo voy a dedicar a ti, este mensaje, a ti, Siriaco. Lee la palabra de Dios y respóndeme. Si tú mueres hoy, ¿a dónde crees que va a ir tu alma? ¿A dónde crees que va a ir tu espíritu? Porque yo te lo puedo decir así sin titubear. Mi alma y mi espíritu van a ir a la presencia de Dios porque yo creo que Él me perdonó, me lavó, me limpió todos mis pecados a través de su sacrificio que hizo en la cruz. No lo merezco, honestamente. No puedo alcanzar esa gracia yo. No lo puedo alcanzar por mis obras, por mis propios deseos, por mis propios méritos. Pero creo que Él me da ese perdón a través de su gracia, su misericordia, ¿sí? Yo acepto ese regalo porque es un regalo que Dios está dando. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Misma Miriam o María, ella también dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella sabía que ocupaba un Salvador, que necesitaba un Salvador, y reconoció, porque ella dice ahí, y María meditaba todas estas cosas en su corazón. Ella sabía el propósito de Dios al venirse a encarnar a través de ella y realizar ese sacrificio en la cruz. Tenía un propósito, la salvación de ellos. Ella por eso se dijo, me llamarán desde hoy bienaventurada, agraciada, porque la gracia de Dios estaba manifestando a través de ella, de ese cuerpo que Cristo, que Dios mismo adoptó para poder hacer el sacrificio que nadie podía hacer, expiar el pecado. Y ahí dice, porque la aberración que ustedes tienen es que los sacerdotes están haciendo, cada día que hacen misa, están sacrificando el Cordero de Dios, que este pan y este vino se convierten en la sangre y aceptes este sacrificio. Hebreos está mencionando eso. Hebreos, el libro del Hebreo, léelo por favor, primo, lee ese libro de Hebreos. Dice, porque estos sacerdotes están día con día realizando los mismos sacrificios que no pueden quitar el pecado. Y Dios, habiendo hecho un solo sacrificio, se sentó en las alturas, habiendo obtenido eterna redención. Ya no hay necesidad, ni saben qué significa la cena del Señor, para qué se debe hacer.
No entienden ustedes, pero bueno, esa es la ignorancia. Y la ignorancia trae atraso, trae incongruencia y trae idolatría. Bueno, ahí se los dejo. Dios me los bendiga y los cuide. Bye.